Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Profe, ¿Cómo una está? pregunta. Cuéntame. Donde dice correo, ¿es por diligencia del correo electrónico del personal o el institucional? Al final. Al El final, personal. ¿el personal? Sí, señora. Listo, gracias. Ok. ¿Me confirman si ven mi pantalla? Sí, profe. Sí, señora. Ok. Bueno, pues nada, damos inicio a la sesión 1 del B-Learning, Pensamiento Lógico Matemático, Unidad 1, Tarea, Métodos para probar la validez de argumentos. Reciban un cordial saludo, soy la tutora Yadi Camacho y digamos que los objetivos para este B-Learning es el desarrollar ejemplos completos de esos ejercicios propuestos en la guía de actividades, métodos para probar la validez de argumentos. Como objetivos específicos, pues va a ser reconocer algunos conceptos fundamentales, como son el lenguaje simbólico, el lenguaje natural, la elaboración de tablas de verdad y reglas de inferencia lógica. O sea, realmente esos son los 4 contenidos importantes en los que debemos nosotros entrar a fundamentar. Como objetivo específico, desarrollar un ejemplo completo pues, del ejercicio 1, del ejercicio 2, del ejercicio 3 y del ejercicio 4. Entonces, como se dan cuenta, este B-Learning sí nos va a permitir tomar, digamos, los conceptos principales para poder abordar nuestra actividad. Les pido a todos que, digamos, en algún momento dejan de ver mi pantalla, alguien abra micrófono y me lo comenta, por favor. En la medida de lo posible, mantengan el micrófono en silencio. ¿Por qué? Porque la grabación pues no queda lo mejor para poderla compartir con sus compañeros. Las preguntas las hacemos al final y sobre todo en miras de que podamos alcanzar, porque el tema siempre es un poco larguito. ¿Listo? Bueno, ¿qué es un lenguaje natural? El primer concepto que debe quedar afianzado es que nosotros sepamos diferenciar entre un lenguaje natural y un lenguaje simbólico. Bueno, el lenguaje natural es como nosotros hablamos, ¿cierto? Como comúnmente nosotros nos dirigimos y hacemos nuestra comunicación con las personas. Entonces es un texto, un párrafo, donde venimos enlazando premisas, ¿cierto? Y proporcionan ciertas bases, ¿para qué? Pues para nosotros concluir argumentos. Entonces, un ejemplo podría ser si Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital, ¿cierto? Nosotros colocamos puntos seguidos y colocamos conectores para hacer que nuestro lenguaje natural sea más coherente. Si un año tiene 365 días, un año tiene 12 meses. Va un punto. Colombia no tiene capital o un año no tiene 12 meses. Por lo tanto, Colombia no es un país o un año no tiene 365 días. Entonces, todo lo que nosotros vemos en rojo son nuestras premisas y lo que nosotros vemos en verde es nuestra conclusión, ¿cierto? ¿Qué es un lenguaje simbólico? Pues un lenguaje simbólico, como su nombre lo indica, es aquel que tiene símbolos y esos símbolos o expresiones son las que nosotros vamos a conocer. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros sabemos cuáles son los conectores lógicos, nosotros vamos a poder dividir un texto en proposiciones, ¿cierto? Colombia es un país. Colombia tiene una capital, un año tiene 365 días y un año tiene 12 meses. Entonces, otro concepto para afianzar, las proposiciones se definen desde la letra P en adelante. Entonces, nosotros podemos definir P, Q, R, S dependiendo del número de proposiciones que tenga un texto o un lenguaje natural. Viene el concepto fundamental, que es una proposición simple. Bueno, una proposición simple realmente es una expresión que tiene un sujeto, que tiene un verbo y que tiene un predicado, pero lo más importante es que nosotros podemos darle un valor de falso o verdadero. Yo les pregunto, ¿auxilio es una proposición? No, ¿cierto? Porque ni tiene sujeto, ni tiene verbo, ni tiene predicado.
y mucho menos podemos decir si es verdadero o falso. Entonces, ese es el concepto que hay que afianzar. Una proposición es una expresión que tiene sujeto, verbo, predicado y puede ser verdadera o falsa. Todas las aves tienen dos patas, Transmilenio es un medio, Teresa estudia en la UNAD. Bueno, nosotros podemos diseñar y por eso se llama este curso Pensamiento Lógico Matemático, porque no todos los trabajos van a ser iguales, ¿cierto? Entonces, digamos que la primera recomendación y la más importante es que creamos en nosotros mismos, no mandemos ni paguemos porque nos hagan los trabajos. Yo les digo, nosotros somos 58 tutores en la Red Nacional de Tutores. Nosotros tenemos un drive donde empezamos a colocar trabajos sospechosos. ¿Qué pasa? Ustedes pagan, pierden su dinero y ellos no se dedican a cambiarle ciertas cosas, sino ellos hacen trabajos en serie. Por la dirección IP, digamos en los exámenes, nosotros sabemos quiénes pagaron por presentar el examen porque ya son direcciones IP muy conocidas. Entonces, ojo con todo esto porque han habido procesos, se cancelan matrículas. Bueno, es un show que realmente uno dice, bueno, ¿con qué objetivo se inscribió? La idea es aprender, la idea es construir y la idea es prepararse uno y hacer las cosas lo mejor que uno pueda en miras de poder contribuir a sostener un título académico, ¿cierto? Y poder servirle pues a nuestro país, a su familia, poder estar uno orgulloso de uno mismo. La educación es algo que a uno nadie se lo quita. Obviamente es lo único que nosotros nos llevamos de esta vida y véanlo de esa forma. Obviamente sirve para lucrarse uno, para tener un mejor futuro, pero el que tú tengas un título universitario es para ti, solo para ti. Entonces, por eso es que uno debe, digamos, colocarse ese propósito para con uno mismo primero que todo. Entonces, el consejo número 1 es nada de mandar a hacer trabajos porque los trabajos los hacen iguales y los tutores nos encuentren. ¿Listo? ¿Qué es una proposición compuesta? Bueno, entonces el otro concepto es que una proposición compuesta también puede llamarse proposición molecular. Y es la que está unida por dos proposiciones y un conector o operador lógico. ¿Listo? Ya vamos afianzando. Lenguaje natural, lenguaje simbólico, proposición simple y proposición compuesta. Ok. Bueno, entonces, ¿cuál sería un ejemplo de una proposición compuesta? Pues todas las aves tienen dos patas y, que es un conector, ahorita más adelante vemos los conectores, Transmilenio es un medio de transporte, entonces ya sabemos que son dos proposiciones simples unidas con un conector. Bueno, viene el quinto concepto importante, o el sexto o el séptimo, espere. Lenguaje natural, lenguaje simbólico, proposición simple, proposición compuesta, vamos con los conectores lógicos. Concepto quinto importante. Entonces, existen 5 conectores lógicos. ¿Qué es lo importante? Que nosotros tenemos que saber su símbolo, por eso, porque vamos a trabajar un lenguaje natural y un lenguaje simbólico. Su significado, para eso sería el lenguaje natural. Y su nombre en la lógica matemática. Entonces, si nosotros revisamos, el primero sería la conjunción. Su símbolo es este triangulito no terminado y significa y. La disyunción es el mismo, pero en sentido contrario, significa o. La negación es netamente, pues, cambiarle el valor de verdad a una proposición. Si la proposición es verdadera, pues, si yo la niego, me va a quedar falsa. Si la proposición es falsa, si yo la niego, me va a quedar verdadera. El condicional, entonces nosotros ya sabemos que es una flechita a la derecha, que significa que yo aquí voy a tener una proposición, ¿cierto? Si pasa tal cosa, entonces yo tengo una consecuencia. Por eso se llama condicional. Hay un antecedente y hay un consecuente. Y el bicondicional, si yo tengo una proposición sí, solo sí, tengo otra, ¿cierto? Entonces, digamos, ya empezamos, esto es lo fundamental. Si nosotros afianzamos acá, pues más adelante nosotros vamos a entender cualquier lenguaje simbólico, ¿cierto? Y vamos a poder obtener las tablas de verdad de cualquier lenguaje simbólico.
¿Por qué? Porque cada uno de estos conectores tiene una tabla de verdad, tiene un comportamiento en el desarrollo de la tabla de verdad, que lo vamos a ver ya inmediatamente. Entonces, hasta ahí, ¿alguna inquietud, alguna duda? Vamos con 5 conceptos. Profe, qué pena, compartiendo pantallas que no la logro observar. ¿Todos me están observando o no? Hola, profe, buenas noches. Yo te observo. Sí, profe, te observamos. Ok. Sí, yo también. Profe, buenas noches. Y entonces, ¿ahí qué puede ser? Tampoco no observo nada. Pero yo estoy compartiendo pantalla, entonces... De ahí pronto sí. puede ser problemas de De conectividad. conectividad, sí, están escuchando, están recibiendo la voz, pero no el video. De Buenas pronto, noches. si vuelven, ingresan, les aparece. Ok, listo. Entonces continuamos porque si no, pues la grabación se daña. Estoy llenando, es que estoy llenando el formulario y pregunta que el grupo colaborativo que coloco. Pues tu grupo, el número que sigue después del código 200-611 es tu grupo colaborativo. Y si no lo sabes, pues desde que quede bien colocada tu cédula, pues yo te encuentro, ¿listo? Bueno, continúo. Bueno, ¿qué es la conjunción? Nosotros ya sabemos que se expresa en lenguaje natural con i y se representa así. Entonces, si nosotros unimos dos proposiciones con una conjunción, ¿cómo quedaría? Hoy es lunes y ayer fue domingo, ¿cierto? Así quedaría nuestra proposición compuesta. ¿Y cómo quedaría el lenguaje simbólico? Si nosotros ya declaramos las proposiciones simples, entonces nosotros esto es declarar una proposición simple. Hoy es lunes, le colocamos P, 2 puntos. Q, ayer fue domingo. Eso es declarar una proposición simple. Ahorita más adelante en la guía, pues vamos a ver. ¿Listo? Pero si nos dicen el lenguaje simbólico, pues es cómo la definimos simbólicamente y el conector, P y Q. Listo. ¿Cómo es la disyunción? Profe, qué pena. No sé si los demás compañeros, es que en la parte de abajo nos sale una barrita, no sé si se puede ocultar o no sé si solamente a mí y no nos deja ver completo. A mí no me sale nada, yo estoy compartiendo pantalla completa, ¿sí? Entonces, por eso yo les digo, yo a ustedes no los estoy viendo, estoy en la presentación completa. Le puedes dar clic en cualquier lado de la pantalla. Ese quita. ¿Listo? Continúo. Entonces, si unimos dos proposiciones simples con un conector O, ¿cómo nos quedaría? Las declaramos, ¿cierto? P, hoy es lunes. Q, ayer fue domingo. ¿Cómo nos quedaría la proposición compuesta? Nos quedaría hoy es lunes o ayer fue domingo. Esto es un lenguaje natural y esto es un lenguaje simbólico. Listo. La negación, ya como les expliqué, es sencillamente cambiar el valor de verdad a una proposición. Hoy es lunes, ayer fue domingo, hoy no es lunes y ayer no fue domingo. Existen estos dos símbolos, es importante que los tengan en cuenta porque en el simulador, pues, de pronto se preocupen que no está el uno o que no está el otro, pero entonces son equivalentes. Ahora venimos con el condicional. Entonces, ya sabemos que es un antecedente y un consecuente. Sí, entonces es la flechita hacia la derecha. Si hoy es lunes, entonces ayer fue domingo. Es como quedaría nuestro lenguaje natural. Y nuestro lenguaje simbólico quedaría P, entonces Q. Y el bicondicional es el sí, solo sí. Hoy es lunes, sí, solo sí, ayer fue domingo. Listo. Entonces, cada uno de estos conectores tiene unos valores de verdad y se comporta definiendo dos proposiciones. Entonces, ¿qué pasa con la negación? Si nosotros negamos a P, pues cambia todo su valor. Si aquí yo tengo verdadero, aquí yo tengo falso. ¿Cierto? Si aquí tengo falso, aquí tengo verdadero. Ahora vamos a ver cómo se comporta la conjunción. Y esto es para fundamentar.
La conjunción es verdadera solo si mis dos proposiciones son verdaderas. Falso en otro caso. Este es un resumen muy chévere en esta tabla. La disyunción solo es falsa si mis dos proposiciones son falsas, en otro caso, verdadero. El condicional solo es falso si mi primera proposición, y debe ir así en ese sentido la flecha. Más adelante en los ejercicios les explico por qué nos podemos estar equivocando si lo miramos hacia allá. Entonces, la condición es que la primera proposición sea verdadera, la segunda falsa, en ese caso es falso y lo demás es verdadero. Y el bicondicional deben tener el mismo valor de verdad, mis dos proposiciones. Vean, si son verdaderas es verdadero o si son falsas es verdadero, en otro caso es falso. Entonces, es muy sencillo. Mire, aquí no se deben aprender nada de memoria. Ustedes saben que ahora los contenidos se manejan, hay que saber es interpretar y saberlos tener en cuenta. No se les pide nada de memoria. Sencillamente ustedes pueden obtener estas tablas y saber cómo van obteniendo, dependiendo su lenguaje que les corresponda, su lenguaje natural o el que vayan a diseñar. Porque de todas formas, las actividades en la UNAD es en aprendizaje basado en problemas. Ustedes también van a tener que diseñar. ¿Listo? ¿Cómo construimos una tabla de verdad? Entonces ya venimos con otro concepto, que es una tabla de verdad, ¿cierto? Una tabla de verdad es aquella que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para cada combinación de valores de verdad que se puede asignar a sus componentes. ¿Cómo la elaboramos? Pues primero tenemos que tener en cuenta este N es el número de proposiciones simples. Por eso ahí la importancia de que aprendamos a obtener las proposiciones simples en un argumento. Entonces, la fórmula para obtener el número de filas, aclaro, filas es lo que está horizontal, columnas es lo que está vertical. Para construir la tabla, el número de filas depende de el número de proposiciones simples. O sea, simple significa que quitamos todos los conectores, ¿cierto? Declaramos las proposiciones simples siempre en positivo. Se definen con letra minúscula, o sea, P, Q, R, S, T en letra minúscula. Listo. Si tenemos un lenguaje que tiene 4 proposiciones simples, ¿de cuánto me va a quedar mi tabla? De 16 filas. ¿Por qué? Es un ejemplo, por ejemplo. Tenemos P, tenemos Q, tenemos R y tenemos S, ¿cierto? Tenemos 4 proposiciones. 2 elevado a la 4 nos da 16. ¿Cómo construimos esa tabla de verdad? El orden es que primero tenemos que hacer las proposiciones simples. Proposiciones simples son estas, P, Q, ¿cierto? Luego hacemos las negaciones que hayan en nuestro argumento, en nuestro lenguaje simbólico. Luego las premisas. ¿Cuáles son las premisas? Pues las que actúan con un conector. Y luego los enlaces entre premisas. Listo. Esos son los pasos. Bueno, hasta ahí quedamos. Lenguaje natural, lenguaje simbólico, ¿cierto? Proposiciones simples, proposiciones compuestas, tabla de verdad, conectores lógicos. ¿Cuáles son? La negación, la conjunción, que es el y, la disyunción, que es el o, el condicional, que es sí, entonces, un antecedente, un consecuente, y el bicondicional, que es sí, solo sí. Ahora viene el último tema, digamos, del manejo de esto, pero que es un poco más denso y que los estudiantes se predisponen, pero es algo demasiado sencillo. Es realmente una tabla que uno tiene que aprender a interpretarla. Aquí no nos aprendemos nada de memoria. Y son unas leyes que se pueden aplicar cuando nosotros en nuestra tabla tenemos una tautología. El concepto importante es que solo se pueden aplicar cuando tenemos una tautología. Me van a decir, ¿pero qué es una tautología? Aquí en la presentación les faltó eso y es muy importante. Cuando nosotros ya obtenemos el valor de verdad de nuestra tabla, si todos los resultados de la última columna me dan verdaderos,
yo tengo una tautología, ¿cierto? Si todos los resultados me dan falso, yo tengo una contradicción, y si me dan alternos, uno que otro verdadero o otros falsos, tengo una contingencia. Listo, esos son 3 conceptos importantes. ¿Por qué es importante fundamentar y fundamentar bien en cada una de sus actividades? Chicos, este curso tiene 500 puntos, ¿cierto? Ya presentaron una pretarea de 25 puntos. Ahora les falta 3 actividades y la última actividad es un examen final que tiene una ponderación de 125 puntos. Entonces, muchos estudiantes se conforman con aprobar y pasar y luego no presentan su examen, pero ese examen es el que les va a permitir tener un nivel arriba. Entonces, si nosotros nos preparamos y hacemos bien nuestras actividades y fundamentamos, pues nosotros ya estamos garantizando 125 puntos más y el aprendizaje de un curso. Esto lo digo no solo para este curso, sino para todos. Listo. Entonces, ¿de qué se tratan las leyes de inferencia? Son estructuras lógicas que se trabajan entre premisas y que entregan conclusiones válidas. Aquí van a haber 3 punticos en todas estas reglas y eso significa que esa regla concluye eso. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el modus ponendo ponens se llama así. ¿Cómo se debe tener las premisas para poder aplicar modus ponendo ponens? Yo debo tener un condicional. Pero si yo no sé y no conozco estos conectores lógicos, pues obviamente esto va a quedar en chino, ¿cierto? Perdón, te interrumpo, discúlpame, por favor. Cuéntame. ¿Tienes una opción de Zoom o algo? No, igual yo les ¿No? comparto esto y ahorita empezamos a trabajar. Les estoy hablando Ok, listo. a grosso modo de las leyes de inferencia. ¿Listo? Disculpa, gracias. Ok. Bueno, entonces les estoy diciendo que se interpreta... Cuéntame. Es que tengo una duda porque no sé si, o sea, hay 2 reuniones, pero entonces yo estaba en la otra y en la otra no sé por qué está todo pausado, no se escucha nada. No sé si de pronto es algún error porque allá hay varios compañeros en esa reunión. Ay, de por Dios. ¿Y tú no les puedes escribir ahí en el chat que salgan de ahí, que entren a esta? Listo, vale, ya les escribo. Ay, tan bello, gracias. Sí, te agradezco mucho. Pero no entiendo por qué. Bueno. Entonces, les decía que para poder aplicar esta regla, entre mis premisas, yo debo tener un condicional con estas características, o sea, como dice la regla, un condicional P, entonces Q, y una proposición solita, ¿cierto? Y esa proposición solita tiene que ser el mismo antecedente de ese condicional, así yo puedo aplicar este modus ponendo ponens, por ejemplo, o este silogismo disyuntivo. ¿Cómo funciona ese silogismo disyuntivo? Tengo 2 proposiciones en disyunción, pero para eso tengo que saber cuál es la disyunción, ¿cierto? Que es la O. Y tengo un condicional y tengo otro condicional. ¿Y cuáles son las características de esos condicionales? Que el antecedente sea en alguna de esas 2 proposiciones. Y aquí yo concluyo lo que me diga la regla. Entonces esa es como la introducción, ¿sí? Pero son las reglas, o sea, es algo que está establecido y uno concluye lo que dice la regla. Ya, y parte de ahí. Entonces, uno lo que debe aprender a manejar es una tabla. Sencillamente la tabla sin temores de nada y nada. Vamos a ver, digamos que la regla más trabajada. ¿Por qué? Porque esta regla nos permite separar 2 proposiciones. Entonces, ¿cuándo se puede aplicar la regla de la simplificación? Cuando nosotros tenemos una conjunción, que es un y, ¿cierto? Si nosotros tenemos entre nuestras premisas esto, nosotros podemos aplicar la regla de la simplificación y vamos a obtener otra premisa con P y otra premisa con Q. Eso significa que las vamos a separar. Esa es la simplificación. ¿Listo? ¿Y qué concluimos? Pues concluimos a P en una y concluimos a Q en otra. Y ya. Modus ponendo ponens. Entonces, modus ponendo ponens se da entre 2 premisas y nos entrega una conclusión. ¿Cómo es? La que yo les decía. Este es un condicional. Yo ya sé que esto es un condicional
Y el modus ponendo ponens me dice que si yo tengo una proposición que sea este mismo antecedente, yo concluyo el consecuente. Entonces, esa va a ser mi conclusión. Y ese es el modus ponendo ponens. El modus tollendo tollens también se da entre un condicional y una premisa cualquiera. Por eso les digo que esa simplificación es la primera que se debe hacer cuando yo tengo dos proposiciones en conjunción. ¿Para qué? Para que yo pueda obtener estas proposiciones solitas y pueda aplicar una ley de inferencia. Entonces, si yo tengo este condicional y esta proposición cualquiera, y esta es la negación de mi consecuente, yo concluyo la negación de mi antecedente. Así de sencillo. Entonces, bajo esa introducción vamos a revisar qué hay que hacer en nuestra actividad. Entonces, el primer ejercicio nos dice proposiciones y tablas de verdad, ¿cierto? Nos dan las proposiciones, ¿cierto? En este caso tenemos 4 proposiciones simples. ¿Listo? Proposiciones simples. Cuando definimos proposiciones, aquí no debe haber ni un sí, ni un entonces, ni un no, nada que ver. Nosotros las definimos en positivos y sin conectores. Eso queda claro. Esto es un lenguaje simbólico. Alguien, por favor, me cierra un micrófono que me está haciendo distorsión. Gracias. Entonces, proposiciones simples, lenguaje simbólico. ¿Qué nos solicitan? Dice, a partir del argumento que haya seleccionado. ¿Cómo seleccionado? ¿Qué es lo primero que deben hacer para los que no tengan idea de nada? Entrar al entorno de aprendizaje. Hacer clic en el foro actividad 1, ¿cierto? Elegir una letra. Revisar la guía y en la guía hay 5 letras. Para cada letra hay 4 ejercicios. Entonces, ¿qué debe hacer el estudiante que eligió la letra A? Debe hacer el ejercicio 1 de la letra A, debe hacer el ejercicio 2 de la letra A, debe hacer el ejercicio 3 de la letra A y el ejercicio 4 de la letra A. Debe colocar 4 aportes. 4 aportes son pues los 4 ejercicios, ¿cierto? En un documento Word, como dice la guía. O sea, lo mejor es detenerse a leer la guía, ¿cierto? Porque la guía al final trae una rúbrica y esa rúbrica les permite ver cómo va a ser su calificación. Este primer ejercicio tiene la grabación de un video. Cuando tú ya tengas tu ejercicio bien, grabas el video y colocas en el enlace con la explicación que no puede superar 3 minutos. Pero si muchos estudiantes dejan de hacer el video, vayan, revisen a la rúbrica qué ponderación tiene ese video en esta actividad. O sea, recuerden que esta actividad tiene 100 puntos. ¿Listo? Entonces, lo mejor es no dejar de hacer nada y obtener nuestros 100 puntos. ¿Listo? Nos dicen, escriba la proposición compuesta en lenguaje natural. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Venimos a recorrer este lenguaje simbólico. Entonces, ¿qué es lo primero que encontramos? A P. La capital de Rusia es Moscú, ¿sí? Pero nosotros aquí vemos un condicional. Sabemos que ese va con sí y entonces le colocamos el sí. Si la capital de Rusia es Moscú, entonces traemos a Q. Moscú es la sede del gobierno de Rusia. Este I se puede colocar en lenguaje natural como una I o como un punto seguido. Todas estas conjunciones. Quiero aclarar. Esto es una proposición compuesta, está unida con un conector, ¿cierto? Esta proposición compuesta se va a llamar la premisa 1, esta se va a llamar la premisa 2 y esta se va a llamar la premisa 3. Si se dan cuenta, esto está encerrado en una llave, este es mi antecedente y esta es mi conclusión. Entonces, si yo no sé qué significa cada uno de estos conectores lógicos, no voy a poder comprender mi lenguaje simbólico. Listo. Entonces, estamos construyendo el lenguaje natural. Seguimos con nuestro conector I en orden. Nosotros no nos estamos inventando nada en las premisas. Nada.
Está. No puedo contestar. Luego, seguimos con nuestra proposición Q, ¿cierto? Moscú es la sede del gobierno de Rusia, pero ¿qué tenemos aquí? Un condicional. Entonces, si Moscú es la sede del gobierno de Rusia, entonces, aquí en el lenguaje natural sí negamos esto, ¿cierto? Pero cuando declaramos las proposiciones, todas en positivo, nada de conectores. El Kremlin no está ubicado en San Petersburgo y recorremos nuestro lenguaje simbólico, la proposición P, la capital de Rusia es Moscú y Vladimir Putin es el presidente de Rusia. Aquí terminó nuestro antecedente. Por lo tanto, esto es lo que vamos a concluir. El Kremlin no está ubicado en San Petersburgo. Así se obtiene un lenguaje natural a partir de un lenguaje simbólico, a partir de unas proposiciones, ¿cierto? Entonces, en la actividad, ustedes eligen las proposiciones y esas vienen acompañadas de un lenguaje simbólico. Eso es lo que deben hacer. Luego deben construir la tabla a partir de ese lenguaje simbólico. ¿Cómo lo hacen? La guía de actividades, si ustedes ya se dieron cuenta y entraron a elegir, hay 3 PDFs. Uno es la guía de actividades, otro es el anexo 1, donde vienen ejemplos de cada uno de los ejercicios, y otro es el anexo 2, donde viene cómo se maneja el simulador lógica UNAD, que es muy sencillo. Listo. Entonces, aquí les están mostrando dónde deben ingresar, que es el entorno de aprendizaje. Aquí les muestran que ahí está el anexo 1, que es la guía para el desarrollo. Estos son ejemplos, no es que a veces hay estudiantes que copian esto mismo y lo entregan, no. Este anexo 2 es donde viene la explicación de cómo usar el simulador lógica y esta sí es la guía y rúbrica de evaluación. Cuando hablamos de rúbrica es donde yo les explicaba que les muestran cómo les calificamos. ¿Listo? Ahora nos dicen, tan pronto tengamos este anexo 2, pues entramos a este enlace, que es el del programa logicaunad.com, y ingresamos nuestro lenguaje simbólico. Debemos ser precavidos de ingresar absolutamente cada uno de los paréntesis. ¿Por qué? Porque si no cerramos todo esto, el programa no nos va a entender que este es el antecedente, ¿cierto? Ahí podemos digamos, ir paso a paso revisando para que no nos vaya a quedar mal. Finalmente le decimos generar tabla y nos produce nuestra tabla. Esta se llama la tabla simulada. El trabajo les dice hacer la tabla simulada y hacer la tabla manual. ¿Por qué? Porque es que aquí solo nos da la última columna, pero nosotros debemos realizar el proceso de cómo obtener esa tabla. Listo. Vamos a generar la tabla manualmente. Entonces, ¿cuántas proposiciones tiene? P, Q, R y S. 4. ¿Cómo nos va a quedar? De 16 filas. ¿Qué vamos a hacer? A colocar nuestras premisas primero, ¿cierto? Luego, nuestras proposiciones simples, perdón. Luego, la negación. Luego, la premisa 1, luego la premisa 2, luego la premisa 3, luego la relación que hay entre la premisa 1 y la premisa 2 con esta conjunción, ¿cierto? Y luego lo que da aquí con esta otra premisa, con otra conjunción. Esto me queda una sola columna que la hago con un condicional con la conclusión. Entonces, así nos va a quedar. Digamos, es como la explicación y así iniciamos. Como tenemos 16 filas, ¿cómo llenamos esta primera columna? Entonces ya sabemos que la mitad de 16 es 8. Vamos a hacer 8 verdaderas, 8 falsas. En P. Luego en Q van a ser 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas. En R van a ser 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas y así sucesivamente. Y en S va a ser una verdadera, falsa alternadamente. Luego nos dice las negaciones, ¿cierto? Por favor me cierran micrófonos, háganme el favor, que es que se distorsiona el audio para los demás compañeros. ¿Hay un micrófono abierto? Ya, por favor, gracias. Bueno, negamos a R, ¿cierto?
Negar a R es cambiarle estos dos valores de verdad, los ponemos en falso. Donde está verdadero lo colocamos en falso y así sucesivamente. Vamos a hacer la primera premisa. ¿Cómo es un condicional? Ve, aquí estamos recordando. Entonces, ¿cómo funciona el condicional? P entonces Q. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, el condicional es falso, en otro caso verdadero, ¿cierto? Ahí va a ser falso, en otro caso verdadero. Ahora, ¿cómo funciona Q entonces no eres? Yo ya tengo a Q y ya tengo la negación acá. Igual, si mi primera es verdadera y la segunda es falsa, tengo falsos, en otro caso verdadero. Vamos a hacer una conjunción. ¿Cómo funciona la conjunción? Las dos proposiciones deben ser verdaderas para que yo tenga un verdadero, en otro caso es falso. Vamos a hacer la relación entre la premisa 1 y la premisa 2, ¿cierto? Que es P entonces Q y P y S. ¿Cómo funciona una conjunción? Igual, si las dos son verdaderas, es verdadera, en otro caso es falsa. Finalmente, ese resultado lo hacemos en conjunción con P y S. Las dos son verdaderas, es verdadera, en otro caso falsa. Y esta la hacemos en condicional con no ere. Aquí es donde yo les digo por qué es importante el sentido de la flecha. Si yo miro, yo cojo aquí a no ere y lo hago hacia acá, estaría cambiando el condicional. ¿Y qué me dice el condicional? Que si la primera es verdadera y la segunda es falsa, en otro caso verdadero. Entonces lo debo mirar hacia allá para no equivocar los resultados. ¿Listo? En ese caso, me da una tautología. Y debo decir qué características tiene mi tabla. Entonces, en este momento yo digo que es una tautología. Si todas me dan falsas, yo voy a decir que es una contradicción. Y si me dan algunos valores alternados, yo voy a decir que es una contingencia. ¿Qué dice? Realizar el video donde explique la forma como fue desarrollado el ejercicio, ¿cierto? Debe ser con la cámara del celular, cámara del PC u otra alternativa que esté fácil. Por favor, me cierran el micrófono. El video no puede superar los 3 minutos de duración. Listo. Vamos para el ejercicio 2, que es la identificación de las leyes de inferencia. Entonces les dan 3 leyes de inferencia. Ustedes sencillamente tienen que identificarlas. Ir a esa tabla y encontrarlas, ¿cierto? Entonces aquí nos va a decir que esta primera, ¿cómo se conoce esta primera ley de inferencia? Entonces vamos a revisar esa ley que nos dice dónde está. Entonces si nosotros vemos, es la ley de absorción, ¿cierto? Que nos dice que si tenemos un condicional, podemos concluir el antecedente de ese condicional con una conjunción entre el consecuente y el antecedente. Eso nos dice la ley, entonces debemos decir la ley de absorción. Luego nos dicen que tenemos 2 proposiciones en disyunción, la que yo les decía, un condicional donde uno es el antecedente de esas 2 proposiciones y el otro condicional, el antecedente de la otra proposición, y los consecuentes son el mismo. ¿Qué pasa si aquí hubiera otro? No se podría aplicar, pero se puede aplicar porque es exactamente lo que dice la ley. Entonces se llama la ley de la simplificación disyuntiva. Y la última, estos son ejemplos, ¿no? Allá en las guías tienen otras diferentes. Si tenemos una conjunción negada y una proposición cualquiera, mire, concluimos la negación de la proposición que no está repetida. Entonces les dice, definir las proposiciones simples. Entonces, ¿qué es definir las proposiciones? Que ustedes van a crear esas proposiciones en un contexto académico. Ahí son claros, en el contexto académico, ¿cierto? Les dicen que pueden usar las mismas proposiciones en las 3 expresiones simbólicas, o sea, en las 3 leyes de inferencia que deben encontrar,
pueden usar las mismas proposiciones. En este caso, nosotros diseñamos la proposición simple. Juan es estudiante de administración en la UNAD, ¿cierto? Juan asiste puntualmente a los encuentros de e-learning de lógica matemática. Juan es estudiante de administración en la UNAD. Juan asiste puntualmente a los encuentros de e-learning de lógica matemática. Y concluye R. Juan recibe los puntos adicionales por asistir al encuentro de e-learning. Juan es estudiante de administración en la UNAD. ¿Qué concluye? Juan asiste puntualmente a los encuentros de e-learning de lógica matemática. O, aquí falta, o una proposición Q que ustedes hayan diseñado, que es Juan asiste puntualmente a los e-learning de lógica matemática. Listo. Bueno, ahora les dicen en el ejercicio construir el lenguaje natural de cada ley de inferencia expresada en lenguaje simbólico, ¿cierto? Entonces, deben describir el lenguaje natural. ¿Qué pasa? ¿Cómo se construye? Pues recorriendo el lenguaje simbólico como lo hicimos. Este es un condicional. Si Juan es estudiante de administración de la UNAD, entonces asiste puntualmente a los encuentros de e-learning de lógica matemática. Por lo tanto, estos 3 puntos significa la conclusión. Significa la Profe. conclusión. Cuéntame. ¿Esos 3 puntos significan por lo tanto? Sí, una conclusión es por lo tanto. ¿Listo? Gracias. Entonces, significa, si Juan es estudiante de administración, por lo tanto, un condicional, si Juan es estudiante de administración en la UNAD, asiste puntualmente a los encuentros de e-learning de lógica matemática y Juan es estudiante de administración de la UNAD. Definitivamente, pues, lo más importante es tener claro los conectores lógicos, su lenguaje simbólico, su lenguaje natural. Para cada una de las leyes, construir el lenguaje natural de cada ley de inferencia. Entonces, otro ejemplo, ¿cómo hacemos esta? Pues definimos las proposiciones simples, recorremos el lenguaje natural y concluimos. Juan es estudiante de administración en la UNAD o asiste puntualmente a los encuentros de e-learning de lógica matemática. Y si Juan es estudiante de administración en la UNAD, entonces Juan recibe los puntos adicionales por asistir al encuentro de e-learning. Y si Juan asiste puntualmente a los encuentros de e-learning de lógica matemática, entonces Juan recibe los puntos adicionales por asistir al encuentro de e-learning. ¿Qué concluimos? Por lo tanto, Juan recibe los puntos adicionales por asistir al encuentro de e-learning. Es sencillo, sencillamente, pues, como toda matemática, uno debe tener conceptos para aplicar y la matemática es exacta, ¿cierto? No es que uno sea malo para matemáticas, solo que uno pues no tiene los conceptos y en este momento todos podrían decir, uy, esa actividad tan difícil. Ahorita ya no van a decir, esa actividad no está tan difícil porque esa actividad es sencilla, es trabajable. ¿Listo? Construir el lenguaje natural de esta última ley de inferencia. Cada uno elige, en cada letra hay 3 ejercicios de leyes de inferencia. Entonces, la proposición solita, Juan es estudiante de administración en la UNAD, concluye 2 proposiciones en disyunción. Entonces, por lo tanto, Juan es estudiante de administración en la UNAD o Juan asiste puntualmente a los encuentros de e-learning de lógica matemática. Me disculpan un segundo. Ok. ¿Listo? ¿Qué pasa con el ejercicio 3? Entonces dice aplicación de las reglas de la inferencia. ¿Te puedo interrumpir un momento? Dime, Sobre el ejercicio 2, cuéntame. ¿hay alguna forma específica, puesto que solo solo muestran para uno, digamos a la hora de presentar en el ejercicio 2, puesto que cada letra tiene 3, si no me equivoco, 3 Leyes de inferencia. leyes de inferencia, ¿uno lo puede hacer en una forma de tabla?
Ejemplo, No. columna 1, expresiones simbólicas, columna 2, No, eso ya ley son de la formas inferencia, como tú ¿sí? presentes Pero no, tu... no interfiere, independientemente de No, que no se base no. 100% en Desde el que el lenguaje natural no cambie y el lenguaje simbólico esté bien usado, pues no hay nada, ¿sí? El problema es Ah, cuando le ok. damos mal uso a eso. Listo, ya te ¿Listo? entendí. Listo, Ok, gracias. listo. Bueno, vamos con el ejercicio 3, que es la aplicación de las reglas de la inferencia lógica. Nos dice, sea el ejercicio, si Carlos madruga el lunes, entonces sale más temprano de su casa, y si sale más temprano de su casa, llegará temprano al trabajo. Entonces, ¿en qué consiste? A partir de un lenguaje natural, ya sabemos que es un lenguaje natural, debemos obtener una conclusión, debemos determinar qué ley de inferencia se aplica y debemos obtener el lenguaje simbólico. ¿Listo? Entonces, lo primero que hacemos, ¿cuál es la conclusión? Lo primero que hacemos es determinar las proposiciones. ¿Cómo determinamos las proposiciones? A mí personalmente me gusta hacer lo siguiente. Yo encierro en rojo todos mis conectores. Cuando yo encierro en rojo todos mis conectores, me quedan las proposiciones separadas, ¿cierto? Y ahí yo ya sé cuántas proposiciones tengo. O sea, yo encierro sí, yo encierro entonces, yo cierro y yo cierro esos. Entonces ya, ¿quién me va a quedar P? Carlos madruga el lunes. U sale más temprano de su casa. ¿Cierto? Desen en cuenta, y es importante que revisen aquí, que yo tengo la misma proposición. Si yo en el lenguaje tengo la misma proposición, yo no la declaro de nuevo. Y si la tengo negativa, tampoco la declaro de nuevo, porque es la misma proposición, solo que negada. Eso se hace en el lenguaje simbólico. ¿Listo? Entonces, tengo 3 proposiciones. Carlos madruga el lunes, sale más temprano de su casa y llegará temprano al trabajo. Vamos a hacer el lenguaje simbólico. Entonces, ya sé que yo, si tengo un sí y tengo un entonces, entre P y Q, ¿qué va? Un condicional. Y luego va una conjunción, ¿cierto? ¿Entre quién? Entre la misma Q y la R. Así de sencillo, tengo mi premisa 1 y mi premisa 2. Entonces, ¿cuál es la conclusión? O sea, yo lo que voy a obtener es las premisas. Aquí todavía, pues no tengo la conclusión porque no sé qué ley de inferencia es. Entonces ya yo reviso, si yo tengo 2 condicionales y el consecuente del primero es el antecedente del segundo, pues voy a revisar qué ley de inferencia me sirve en mi tabla, ¿cierto? Entonces yo reviso cuál puede ser. Primero tengo que ver una ley de inferencia que tenga 2 condicionales, porque miren, la mayoría de leyes de inferencia tienen un condicional y una proposición solita, ¿cierto? Entonces, me disculpan un segundito, dejo de compartir pantalla. ¿Listo? Bueno. Entonces, pues realmente no sería ni modus ponendo pones, ni nodos tolendo tolens. Entonces veamos cuál puede ser. El silogismo hipotético nos dice que si tengo un condicional y otro condicional, miren, y esta tiene el consecuente es el mismo antecedente, entonces yo ya la encuentro. Ya sé que es el silogismo hipotético. ¿Listo? Bueno, Profe, entonces, qué pena contigo. ¿Me puedes cuéntame. dejar ver las reglas de nuevo? Es que no le alcancé a tomar captura. Tranquila, a ti te llega la grabación. Listo, no se distraigan por eso. Yo Profe, hoy descargo la grabación y se las envío a los correos. disculpa, tutora.
ese archivo que estás manejando, nosotros tenemos acceso, no sé, a algún archivo parecido o algo así, o eso es No, simplemente tuyo. no, este es a los que asistan a B-Learning, realmente. ¿Listo? Gracias. Bueno, O sea, perdón, o sea, es que lo que pasa es que, digamos, hay unas partes en donde no ayuda, no hay Zoom, no te ayuda el Zoom, entonces, digamos... no, pues las tablas, yo ya les expliqué, o sea, ah, pues lo que pasa es que son muchas reglas y en una pantalla no van a caber y el tiempo para explicar una por una no se da, por eso les digo. El B-Learning consiste en introducirlos, o sea, es que tampoco se puede en 1 hora y media hacer todo el trabajo, ¿sí? Y eso quiero que lo comprendan, chicos. Debe haber otro tiempo de estudio para esas leyes de inferencia, para cuando ya estén trabajando sobre su actividad, ustedes van a esa tabla y van a afianzar un poco más. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos con este ejercicio. Ahí vamos. El silogismo hipotético. Ya dejamos marcadas las proposiciones, los conectores y finalmente llegamos a la conclusión. Entonces, aquí nosotros vamos a colocar la conclusión que nos da al aplicar la ley de inferencia. ¿Cuál sería? P entonces serie. Entonces, si nosotros ya sabemos quién es P, Carlos madruga el lunes. Si Carlos madruga el lunes, entonces llegará temprano al trabajo. Ahí copian la regla y aquí copian el lenguaje simbólico. Listo. Vamos con el ejercicio 3, problemas de aplicación. Ahí debe ser ese el ejercicio 4, ¿cierto? Ahí, porque ya pasamos el 3. Bueno, ¿en qué consiste este ejercicio? Les dan el lenguaje simbólico, ¿cierto? Les dicen, diseñe las proposiciones simples, obtengan las premisas y apliquen las leyes de inferencia para obtener esta conclusión. Entonces, lo primero que hacemos es definir nuestras proposiciones simples. Aquí les dicen que se solicita que sea un contexto académico. Entonces, podemos colocar, Juan aprueba lógica matemática, métodos para probar la validez de argumentos, estudia la teoría de conjuntos. Se dan cuenta que nosotros la declaramos en positivo, aquí no colocamos ningún conector, no colocamos, no estudia teoría de conjuntos. Y no participa en las actividades del curso. Entonces, concepto fundamental, siempre nosotros declaramos las proposiciones en positivo. ¿Listo? Sin nada de conectores. Y finalmente, empezamos a hacer la negación. No estudia teoría de conjuntos. No participa en las actividades del curso. Ahora vamos a reemplazar esas variables y las vamos a llevar al lenguaje natural. Sencillamente empezamos a recorrer. ¿Quién es P? Juan aprueba lógica matemática. Hay un condicional, entonces le colocamos sí y entonces. Va unido con una conjunción. Esa conjunción puede ser con un y o con un punto seguido. Ese es otro concepto. A veces queda muy redundante en nuestro lenguaje natural. Y. No, entonces punto seguido. ¿Por qué? Porque estas son premisas. ¿Cierto? Listo. Entonces estudia métodos para probar la validez de argumentos. Y no estudia teoría de conjuntos. Nosotros no estamos añadiendo ninguna otra palabra en las correcciones que he hecho en los foros. Cambian el texto, o sea, cambian lo que definen acá, le empiezan a dar otro poco de palabras acá y eso no es. Si no estudia teoría de conjuntos, entonces no participa en las actividades del curso. Y Juan aprueba lógica matemática. Y porque es una conjunción, participa en las actividades del curso. Por lo tanto, aquí cerramos. Por lo tanto, vamos a concluir. Y esto es importante que lo tengan en cuenta para el simulador. Debe haber algo que cierre las premisas. Estudia métodos para probar la validez de argumentos y participa en las actividades del curso.
Esa es la manera sencilla para comprender cómo se forma un argumento natural a partir de unas proposiciones simples recorriendo un lenguaje simbólico. Listo, ahora vamos a generar la tabla de verdad. ¿Cuántas proposiciones tenemos? P, Q, R y S son 4. ¿Cuántas filas? 2 elevado a la 4. Van a ser 16. Muy bien. Vamos al entorno de aprendizaje, pues miramos lo del simulador. Ya todo esto se va volviendo metódico. Digamos, esto es muy sencillo en la medida que uno lo conoce. Y así pasa con todos los contenidos. Lo importante es colocarle acción al conocimiento, ¿cierto? Adquirir el conocimiento y ya después aplicarlo, pues, depende de nosotros. Listo, introducimos uno a uno cada uno de los conectores, las proposiciones, le damos generar tabla y obtenemos nuestra tabla, le tomamos pantallazo, lo pegamos en nuestro documento Word y sabemos que es una tautología. A partir de que sabemos que es una tautología, podemos aplicar las leyes de inferencia. Entonces, a partir de eso, nosotros revisamos, vamos a hacer la tabla manual, ¿cierto? Entonces, el orden es las 4 proposiciones, las negaciones, la premisa 1, la premisa 2, la premisa 3, la premisa 4, la relación que hay entre la premisa 1 y la premisa 2, la relación que da en ese resultado con la premisa 3, finalmente nos queda una columna y se hace un condicional con la conclusión. 8 verdaderas, 8 falsas. 4 verdaderas, 4 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas. 1 verdadera, 1 falsa. Negamos a R, donde son verdaderas, quedan falsas. Negamos a S, ¿cierto? Donde es verdadero, queda falso. Hacemos el condicional entre P y Q, entonces ya vamos a buscar que la primera sea verdadera y la segunda es falsa. En ese caso vamos a colocar los falsos y en otro caso verdadero. No R, entonces S igual, la primera debe ser verdadero y falso, ¿cierto? En otro caso verdadero, y eso es rápido, conceptualizando eso es rápido que se hace una tabla. La pueden hacer en Word, en Excel. Ahora hacemos P y S, la conjunción, las dos deben ser verdaderas, en otro caso falsa. Q y S, las dos son verdaderas, en otro caso falsa, y así le vamos, podemos ir colocando los cursores para nosotros no equivocarnos. Igual los ejercicios de la guía no son de filas tan largas. ¿Listo? Esto es como para fundamentar el proceso. Tutor, una pregunta. Cuéntame. En todos los 4 ejercicios hay que hacer el mismo procedimiento de pasarlo del lenguaje natural a simbólico y después de simbólico hacer las tablas. Lo que te vaya pidiendo el ejercicio. Sí, lo que te vaya pidiendo el ejercicio es en la mecánica. ¿Listo? ¿Listo? Bueno. Luego hacemos la premisa 1 con la premisa 2 en conjunción. Las marcamos. La primera sea verdadera. Las dos sean verdaderas. Responde a verdaderos. En otro caso, falso. Le hacemos ese resultado con la premisa 3, que es P y S. En conjunción de nuevo, responde a verdaderos. Y finalmente, esta la hacemos con la conclusión, que es Q y S. Y esa, ahí es donde debemos ver que la flecha va hacia allá. O sea, el verdadero con falso lo debemos buscar en esta columna, pero no lo encontramos toda esta tautología. Y en ese caso, pues nosotros podemos aplicar las leyes de inferencia. Pegamos nuestra tabla manual, nuestra tabla simulada. Vemos en la rúbrica la ponderación de cada uno, porque a muchos estudiantes les parece sencillo no poner nada de esto. Y se ve afectada su nota. Ahora les dicen demostración de la validez del argumento. Entonces, ¿qué debemos ir a hacer? A trabajar con nuestras premisas, pero para demostrar qué es esa conclusión a la que llegamos. O sea, no podemos usar la conclusión. Ya vi muchos trabajos en los que están usando la conclusión. Yo sencillamente tomo mi premisa 1, mi premisa 2 y mi premisa 3, y a esto es a lo que yo debo llegar y demostrar con esas leyes de inferencia. Entonces,
Si yo veo esta, yo les decía, esta es la más importante. Nosotros lo primero que debemos hacer cuando vemos una premisa de esta naturaleza es separar las dos proposiciones, porque la mayoría de leyes de inferencia funciona con una proposición solita, ¿cierto? Entonces, aplicamos simplificación y las dejamos solitas. Esta es la nomenclatura. Nosotros creamos una premisa nueva que se llama P, aplicando simplificación ¿en quién? En la premisa 3. Y sale una premisa 5 que es S, aplicando ¿cuál regla? La simplificación en la misma premisa. Luego con P y S sí vamos a iniciar a trabajar con la premisa 1. Entonces sencillamente vamos a usar la premisa 1 con P y vamos a aplicar el modus ponendo ponens. ¿Por qué? Porque si tenemos una premisa cualquiera que es el antecedente, concluimos el consecuente. Y si nosotros nos damos cuenta aquí en la conclusión, lo que necesitamos es Q y S. Ya tenemos a Q, ya tenemos a S, entonces vamos a buscar una ley de inferencia que me permita unir esas dos proposiciones y así demuestro que efectivamente, mediante las leyes de inferencia puedo demostrar la conclusión de un argumento verdadero, porque es la única forma como se puede hacer. ¿Listo? Entonces, ahora sí, pues, si tienen alguna pregunta. Primero, pues, felicitarles, ¿cierto? Porque yo tengo 275 estudiantes y que hayan llegado 66, para mí es gratificante poder colaborarles y poder que ustedes usen estas herramientas como el apoyo para su conocimiento. Deben aprovecharlas en todos los cursos. Mire, yo lo único que les digo es que no solo se enfaticen en algunos cursos. Si hay tutores que realmente no les están brindando el apoyo, pues nada, no se detengan en ese proceso. Organícense en ustedes y hagan su agenda. Vayan a las actividades, revísenlas, revisen la grabación, la web conference de esos cursos y nada, colocarle la acción. No permitamos o buscar los Skype de los tutores, escribirles al correo interno. Bueno, buscar la manera de establecer una comunicación, una ayuda si tienen dudas, pero no detengan sus procesos, ¿cierto? Que son 4 meses en los que realmente hay que trabajar duro con la conciencia de que ustedes pueden sacar un semestre adelante siendo los mejores. Busquen la excelencia porque la universidad de todas formas está teniendo movilidad académica. Sueñen con cosas diferentes, sueñen con hacer las cosas de la mejor manera, porque ese es el camino para hacer los cambios y los cambios deben estar dentro de nosotros mismos, pero si nos conformamos con hacer las cosas ahí a medio, hacer todo a medias, esos son los resultados que nosotros vamos a ir teniendo. Nada, felicitarles todos, por favor, llenaron la asistencia, vea, son 65 estudiantes, debe haber 65. Si no están en esa asistencia, la vuelvo a compartir. Todos la llenaron, me confirman por el chat. Si hay alguien que no la haya llenado, bueno, los que están llegando. ¿Por qué está llegando gente a esta hora? Si ya son las 8:07. Disculpa, que si no la respondiste, la presentación que tú realizaste ahorita, ¿esa la compartes o no la compartes? No, esos son insumos de la red. Listo. Pero sí les comparto la grabación, ¿sí me entiendes? No les comparto la presentación como tal, pero esta grabación yo la descargo, la subo a YouTube y se las envío a los que asistieron. Profe. Para eso es el correo. ¿Listo? Cuéntame. Profe. Cuéntame. Habla José. Sí, José, cuenta. Profe, lo que pasa es que no tengo audio en el computador. Sí. Entonces estoy escuchando por el teléfono y siguiendo en la pantalla del computador. Sí. Pero no sé cómo hacer para
para hacer la inscripción de asistencia. Entonces envíame, ahorita terminando, me envías un mensaje al WhatsApp y yo te la comparto al WhatsApp. No se las puedo enviar a todos porque obviamente pues todos la van a llenar y de eso no se trata. Los 15 puntos es para aquellos estudiantes que sacaron el tiempo y sobre todo se llevan el conocimiento. Cuéntenme, Sí. sienten Y otra que... cosa, profe, Cuéntame. y para poder ver la grabación desde el comienzo, porque si no, es que he tenido problemas con el computador, entonces no pude entrar desde Sí, el tranquilo. comienzo. O sea, A los entré, que asistieron, entré a la para eso reunión. les pido el correo, ¿sí? A los que asistieron Sí. les envío la grabación. Ah, listo, profe. ¿Listo? Pero Listo, cuéntenme, profe. Entonces ahorita por el WhatsApp, ¿están por el diferentes WhatsApp a les cuando escribo. llegaron? ¿Fue un proceso que valió la pena o quedan con muchas dudas? Hola, profe. Yo sí quedé con muchas dudas por lo que no A ver, alcancé Angie. o sea, no pude entrar bien desde el comienzo. Tuve problemas para conectarme. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Me dicen que había dos salas. No me dejaba entrar, de pronto el internet aquí lo tenía como Ok. muy inestable. Ok. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, cuéntame. Mucho gusto, mi nombre es Angie Daniela Suescún. Darle las gracias por su tiempo. La verdad, antes de la clase estuve revisando las guías y uno queda como un poco perdido con con todas esas letricas y uno dice, Dios mío, ¿esto qué es? Pero no, con la clase de ahora, pues, como decía su merced, es un panorama de lo que se va a aprender y pues algunas cosas quedan pendientes por aclarar, pero ya las veremos con el material de apoyo que ustedes nos dejan ahí en la plataforma. Y nada, pues con mucho ánimo de aprender. Muchísimas gracias de verdad por todo su apoyo y su colaboración. Sí, ay, gracias. Bueno, yo les recomiendo que revisen la grabación e inicien a hacer sus ejercicios, ¿sí? No se pongan pues tampoco a indagar tanto porque si no manejan sus tiempos van a haber actividades de otros cursos que no pueden entregar, ¿cierto? Y coloquen sus aportes en miras de que se puedan retroalimentar. Con eso ustedes ya van a tener la certeza de que sus ejercicios están bien realizados. ¿Listo? Buenas noches, profe. A ver. Que lo que pasa es que al inicio pues no pude ingresar porque ingresé a otro link. Entonces duré como media hora ahí hasta que enviaron el que era correcto. Entonces el primer punto no me quedó muy claro, no entendí muy bien lo de la tabla. Quisiera saber... Bueno, yo quiero aclarar eso. Cuéntame a cuál link ingresaste. Al que te envié por cuál medio. Por el correo institucional. Yo ingresé a ese link y habíamos como 14 y no escuchábamos nada y, o sea, no, perdimos más de media hora ahí. Ok, bueno, eso me da luces. De todas formas, esta herramienta de Teams la estamos usando hasta ahorita, digamos que esta es la primera vez que yo la uso. Entonces, lo que me dice es que no debo crear esa otra sala, ¿cierto? Sino debemos ingresar directamente al grupo. ¿Listo? Sí, profe, o sea, pero los que ingresaron directo al grupo fueron los que le envié el enlace al WhatsApp. ¿Sí? ¿Será así? Sí, señora. Sí, señora. Profe, una preguntita, o sea, por lo menos en lo de que no entendí bien de la tabla, yo me puedo estar comunicando con su merced vía Skype para saber, pues para realizar las a mí me encuentran, cuando yo esté conectada a ustedes y estén trabajando sobre sus actividades, ustedes me pueden preguntar. Yo obviamente los puedo sacar de una duda ahí en un segundo. Y de eso se trata, de construir, ¿cierto? O sea, desde que yo tenga tiempo, si no les digo, regálenme 10 minutos o algo, pero de eso se trata. Listo, gracias. De que cada uno, pues todos somos diferentes, todos tenemos dudas diferentes y cada uno podamos construir. De todas formas, recuerden que esta grabación les llega al correo en el cual diligenciaron este formulario. ¿Todos diligenciaron el formulario? Sí, señora, yo sí. Gracias, profe. Sí, señora. Listo. Profe, una última cosita, Cuéntame. pregunta, es que en el foro de discusión se me hace difícil ver el primer video que su merced adjunta que se llama Tablas de Verdad.
que lo dirige Fabián Adames. No sé, se escucha muy raro, no tengo ningún lío con los otros videos, pero con ese sí, creo que adjunta. Bueno, listo. No, pero desde que les llegue este, a mí me gusta este porque está muy explicativo, ¿sí? O sea, esta presentación tiene todo lo que ustedes necesiten. Entonces... Bueno, vale, gracias. Una última pregunta. Cuéntame. ¿Es Bueno, necesario, chicos, de es todas necesario el formas- orden? Perdona, disculpa. Es necesario, digamos, por ejemplo, en mi caso Sí. personal, yo ya Sí. desarrollé toda la guía exceptuando el video de del primer número por tiempo, del ejercicio Sí. número 1 por tiempo. Sí. Yo puedo participar en el foro con los del ejercicio número 2 hasta el 4 y por último Claro, puedo agregar el claro. primero. ¿No hay Sí. inconveniente? No hay Listo. inconveniente. Gracias, muy gentil. Sí. Y yo qué sería lo que les iba a decir. Buenas noches, estimada tutora. Cuéntame. Mira, lo que pasa es que, bueno, yo ya le había comentado que con mi hermana nos uníamos las dos a la misma reunión, pero entonces ella llené yo asistencia, pero mi hermana no es posible que lo llene porque le aparece que ya ha registrado la respuesta, entonces no, mi hermana Bueno, no ha yo lo podido tengo en cuenta. Escríbeme un correo interno, pero mi pregunta es, ¿ustedes son las hermanas que no tenían internet y no presentaron la pretarea? No, señora, nosotros sí la presentamos. O sea, tengo 2 grupos de hermanas. Wow. Coincidencias. Sí. Nada, chicos. Buenas noches, profe. Cuéntame. Buenas noches, profe. Mira, hablas con Alexandra. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias. Mira, tengo una pregunta. Yo quisiera Dime. saber dónde está la opción para elegir el ABCD para poder realizar los Entorno de ejercicios. aprendizaje, foro 1. Bueno, les voy a hacer ese, les voy a ver si les puedo compartir. ¿Ya sabes? O les comparto la pantalla y les muestro a los que no se ven. Bueno, algo importante que les tenía que decir que se me fue, que mañana hay un CIPAS. ¿En qué consisten los CIPAS? Los CIPAS, ahí se abordan las dudas de cada ejercicio de la guía. ¿Listo? Entonces, los que vayan trabajando y los que deseen entrar, vamos a estar trabajando los ejercicios de la guía. Ese es mañana de 6 a 7:30. Se llama CIPAS virtual. Ese es por Zoom. Pues vamos a ver cómo nos va con ese enlace. A mí me gustó esta plataforma porque es robusta, todos escucharon bien, ¿cierto? Sí, sí, señora. De todas formas, tenemos 60 participantes y todos estuvimos bien. Entonces, de todas formas, si tienen dudas también, ese grupo las pueden, ahí lo voy a estar revisando y esta grabación les queda ahí directamente en el grupo. ¿Pero por qué la descargo? Porque dura solo 10 días. Entonces, el estudiante que no la vio, todos la pueden descargar también ahí. Por eso es la ventaja de este grupo. Yo los incluí uno por uno y por eso es que les llega la invitación. Pero entonces no hay que crear un evento aparte, sino sencillamente entrar a la reunión. Listo, pues agradecerles por estar acá y desearles muchas bendiciones. Tutora, una última pregunta. Cuéntame. Dime. O sea, las participaciones que uno debe hacer en el foro es de los ejercicios, o sea, un pantallazo o tiene que ser un documento Word. No, tiene que ser documento Word. Nada de Ok. imágenes, nada de pantallas. Porque pues se satura el foro, ¿no? Siempre son 5 estudiantes por foro. O sea, pero los documentos que uno sube al foro tiene que ser igual al documento que uno lleva en la actividad, o sea, con introducción, objetivos, todo No, eso, no, o no, no, simplemente no, los no, no. ejercicios. Solo el ejercicio.